En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al domingo que sigue al de Pascua, al domingo de Pascua. Este es el domingo que nuestro Señor pidió que fuera celebrada la fiesta de su divina misericordia. El domingo llamado in albis, es decir, de blanco. Los apóstoles tenían que dar testimonio al mundo de la resurrección del Señor, pero eso no habría sido suficiente. La gente habría dicho: sí, Jesús ha resucitado, nos da mucho gusto, enhorabuena y muy bien para Él, pero ¿y nosotros? Ellos, los apóstoles, al mismo tiempo tenían que dar testimonio al mundo de su misericordia. Debían de decir: hemos sido cobardes, ingratos, lo hemos abandonado, lo hemos juzgado también nosotros, pensando que era una ilusión, un fantasma, pero Él no nos ha rechazado, no nos ha quitado su amor, su amistad, nos ha perdonado, nos ha vuelto a tratar como amigos, ha comido incluso con nosotros. Pueden todos esperar en Él. Su resurrección es para nosotros. Ha comenzado a entrar en nosotros, a transformarnos, a hacer que seamos nuevos. Los apóstoles debían constatar y aceptar su propia miseria para poder constatar la divina misericordia, sin la cual habría quedado como un abismo de separación entre la resurrección del Señor y nosotros, nuestra situación de muerte. En su diario, Santa Faustina Kowalska dice estas palabras el Señor: antes de que yo venga como justo juez, vendré como Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, se les dará a los hombres esta señal en el cielo: toda la luz se apagará en el cielo y habrá una gran tiniebla en toda la tierra. Entonces aparecerá en el cielo el signo de la cruz, y de los agujeros en que fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes rayos de luz que durante un cierto tiempo iluminarán la tierra. Y eso será poco antes del último día. Pues bien, mis queridos hermanos, el 23 de abril de 1865 nació la sierva de Dios actualmente, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, y aquel día era el domingo in albis, este domingo. Desde el 22 de febrero de 1931, varias veces nuestro Señor dijo a Santa Faustina Kowalska, esta religiosa polaca, que ese domingo debería ser celebrado por la Iglesia como la fiesta de la Divina Misericordia. Y por eso, precisamente, el 5 de mayo del año 2000, el Papa Juan Pablo II, que realmente ha sido un gran signo y don de la Divina Misericordia, finalmente ha instituido esa fiesta para toda la Iglesia. Y él falleció el sábado 2 de abril del 2005, cuando litúrgicamente ya había comenzado el domingo in albis, el domingo de la Divina Misericordia. Hemos de notar, sobre todo en los primeros volúmenes de Luisa, las múltiples relaciones entre estos dos atributos divinos, la misericordia y la justicia, que el Señor trata a menudo por motivo de la condición de víctima de Luisa, llamada a obtener la misericordia para sus hermanos. La fiesta de la Divina Misericordia, como digo, la instituyó en el día que ella precisamente había nacido.
Y eso teniendo, por tanto, que satisfacer las exigencias de la justicia. Por eso le dice el Señor: a ti te quise, hablando de su agonía en el huerto de los olivos, como el primer eslabón de la justicia, o anillo de la justicia, para impedir que se derrame sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar en ti mi brazo izquierdo para que la sostuvieras conmigo. El brazo derecho, el Señor quiso apoyarlo, dice, sobre su Madre Santísima, para encomendarle a ella los derechos de la divina misericordia. Estos dos atributos divinos, misericordia y justicia, cuya naturaleza es siempre y solo el amor de Dios, representan, fíjense bien, la humanidad santísima de nuestro Señor y su divinidad, por lo cual son inseparables, como lo son las dos naturalezas del Verbo encarnado. Forman como un binomio, como las dos caras, los dos lados de una misma medalla, que es la divina voluntad. Y son estos atributos los que regulan las relaciones entre Dios y el hombre. La divina misericordia defiende al hombre, la divina justicia defiende a Dios. El Señor dijo en la última cena: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, reprenderá al mundo por motivo del pecado, de la justicia y del juicio. El pecado es el desorden que rompe la armonía entre la voluntad divina y la voluntad humana. Es una injusticia y una agresión que choca con la divina justicia, y ese choque forma el juicio. Pero el juicio se evita solo recurriendo a la divina misericordia. Sin embargo, como dijo nuestro Señor a San Juan Bautista, es necesario satisfacer toda justicia para permitir el paso a la misericordia. Podemos decir que la divina misericordia pasa hacia la criatura sobre el puente reparado, reconstruido de la divina justicia, puente que el pecado ha destruido. La obra de la redención es manifestación y glorificación de la divina misericordia. La obra de la santificación es manifestación y glorificación de la divina justicia, que justifica, es decir, que hace justo al hombre con la justicia o santidad misma de Dios. Es la meta. Por eso el Señor ha dicho: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor Dios dijo a Moisés: concederé mi gracia a quien yo quiera conceder gracia, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ser justo para Dios es un deber, lo siente como un deber, no podría ser injusto. Mientras que ser misericordioso es un derecho suyo, que Dios siente celosamente. Estos dos atributos, misericordia y justicia, que caracterizan respectivamente la obra de la redención y el reino de la voluntad divina, caracterizan asimismo las distintas actitudes espirituales del hombre en sus relaciones con Dios. El siervo y también el hijo, cuando es todavía menor de edad, que aún tiene mentalidad de siervo, que incluso, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en capítulo 4, es como un esclavo, incluso como un siervo, aun siendo dueño de todo. El siervo y por tanto el hijo menor ha de llamar a la puerta de la divina misericordia para obtener. De ahí las exhortaciones de nuestro Señor a que pidamos, y dice: buscad y encontraréis, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, etc.
Esta mentalidad se ve en las intenciones por las que se pide, en las peticiones que se hacen, etc. Puesto que, como dice la Iglesia, un dicho, lex orandi, lex credendi, es decir, el modo de orar dice cuál es la fe. Es el hijo pródigo que va de camino regresando a la casa del Padre. Por el contrario, el hijo que vive ya en la casa paterna, en la voluntad del Padre, no siente necesidad de pedir nada, porque sabe que todo es suyo. Como dice el Señor a su pequeña hija, Luisa Picarreta, no tiene una sola cosa le interesa, dice, la divina voluntad y el amor. No tiene nada de propio, sino que todo lo tiene en común con el Padre. Y por eso lo que busca es solo el reino de Dios para todos y su justicia. Por consiguiente, nuestro Señor ha pedido por sus discípulos, como asimismo nuestra Madre Celestial ha rogado y pide por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Oración de intercesión. Y para pedir para nosotros a la justicia del Padre que nos conceda el reino de Dios y su justicia. Ellos, Jesús y María, que tenían derecho a pedirlo, o sea, a obtenerlo con justicia para nosotros, porque les pertenece a ellos. Por lo tanto, el derecho a darlo, porque es de su propiedad. Así quien vive en la divina voluntad siente claramente que no tiene necesidad de nada, sino solo siente la necesidad de amor, de dar. No necesita pedir, sino que hace como hizo nuestra Madre Celestial en las bodas de Caná, que le hizo presente a su hijo el problema de los demás. O sea, lo compartió con él de la forma más simple, sin decirle lo que tenía que hacer. Y a los demás, a los siervos, les dijo que hicieran lo que su hijo les dijera, condición indispensable para obtener de Jesús, como la Virgen Santísima dice a Luisa, lo necesario y lo superfluo. Cuántas cosas quisiera darnos Dios nuestro Padre Celestial. Y es voluntad suya que en cuanto hijos unidos al Hijo, o sea, en su nombre, se las pidamos, desde luego, pero de la forma como se las pidió Jesús, habiendo identificado nuestra voluntad con la suya y dejando que Dios decida totalmente la forma de resolver nuestro problema, de atender a nuestra petición. Padre, si es posible, etcétera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuántas cosas quisiera darnos Dios, nuestro Padre Divino, pero cuántas de esas cosas, conforme a su voluntad, debemos pedirla conscientes y con verdadero deseo, que con una actitud de humildad, lo contrario es la arrogancia en el pedir, el pretender, esa actitud de humildad que se traduce en confianza, fe y perseverancia. Es decir, cuántas veces y para tantas cosas nuestra petición debe alcanzar un cierto grado de intensidad, de la forma indicada, para que sintonice, haga contacto con su deseo de darnos. Ya basta de considerar la oración de petición como una especie de tirar de la cuerda con Dios, de hacer un pulso o de luchar con Él. No pongamos a Dios en un platillo de la balanza y nuestra oración en el otro plato para ver si logramos superar su resistencia. Nuestra oración no puede servir para convencerlo de nada, sino para convencernos a nosotros de su bondad, sabiduría y gracia. No es que Dios sea avaro de sus dones en absoluto, ni es duro de corazón como tantas veces los hombres lo juzgan, sino que Él dispone conceder sus gracias y satisfacer nuestras peticiones en vista y en función del crecimiento de nuestra confianza en Él,
del crecimiento de la unión de nuestra voluntad con la suya. Por tanto, el conceder muchas cosas depende, porque Él así lo ha querido, no solamente de Él, sino también de nosotros, del grado de nuestra confianza y de nuestra unión con su voluntad, hasta identificar la nuestra con la suya en un mismo y único querer. Por eso, una vez la Virgen Santísima dijo en Medjugorje, al principio, de vosotros depende obtener las gracias de Dios. Hay quien las obtiene tal vez al cabo de un año, quien las alcanza en un mes, quien las consigue en un día y quien las obtiene en un minuto. Pero todo lo dicho se resume en esto que ha dicho nuestro Señor, en lo fundamental: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia o santidad, y todo lo demás se os dará por añadidura. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y una buena y santa fiesta de la misericordia para todos.